bendiciones. Buenos días, hermanos, que el Señor nos siga bendiciendo. Un gusto de vernos en la casa del Señor. Le voy a invitar que vayamos a la Biblia, al libro Primera de Juan, capítulo 4, desde el versículo 13 hasta el 21. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 13 al versículo 21. Voy a dar lectura a esta palabra, como en nuestra costumbre, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Amén. Preciosa palabra que el Señor una vez más nos tiene en esta hora. Oramos pidiendo la dirección al Señor para cada uno de nosotros. Dios nuestro Padre Celestial, aquí estamos reunidos para lo mejor. Nos reunimos como pueblo, como la iglesia suya, una parte de su iglesia que está en esta congregación local, en Tannenbaum, Señor, y queremos, como siempre, que usted sea glorificado en cada uno de nuestros corazones. Rogamos también por todos nuestros hermanos que están distribuidos en todo este país, a lo largo y ancho de esta faja de tierra, como también en todas las naciones, que en este día, primer día de la semana, nos estamos reuniendo para lo mejor. Que tu bendición repose sobre su pueblo, que la presencia suya inunde cada vida, cada corazón, y que la venida a estar en esta reunión sea de tremenda bendición. Gracias, Señor, por la iglesia de los niños, nuestros hermanos y hermanas en servicio, a quienes rogamos también que usted les dé la gracia suficiente para hacer y cumplir las labores encomendadas. Muchísimas gracias por todo, su bendición, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hoy día, hermanos, esperamos, con la ayuda del Señor, terminar ya este capítulo 4 de este primer libro, Primera de Juan, y ya entraríamos al quinto y último para terminar otro libro de la Escritura. Y aunque estos son libros cortitos, la enseñanza han sido potente, ¿ya? Creo que más de alguien
o buena parte de las congregaciones hemos sido profundamente bendecidos por todo lo que hemos escuchado en estas lecciones, y especialmente cuando este capítulo 4 nos empezó a advertir acerca de las creencias erróneas y nos llamaba a que los cristianos debíamos probar los espíritus, ¿no? O sea, siempre nosotros tenemos que tener una actitud de humildad, pero también de no creer todo mensaje que pueda emanar o salir de un púlpito o en un auditorio, que se pueda estar hablando de la Biblia, porque podría también haber una falsa enseñanza. Ese ha sido un tema central que nos ha, ¿no es cierto?, enseñado acá la palabra de nuestro Señor. Y desde el versículo 7, eso está desde del 1 al 6, y desde el 7 hasta el versículo 12, hemos aprendido sobre el amor ágape. El amor ágape. Hay diferentes amores que se pueden dispensar, pero el que distingue a la familia de Dios, a la familia de la fe, es el amor ágape, que es el amor de entrega hacia el hermano en particular, porque se habla primeramente a la familia de la fe, pero también se dispensa al prójimo, aquella persona que aún no es creyente, pero la tenemos próximo a nosotros, ya sea en los trabajos, en los colegios, en las universidades, en fin, donde nosotros nos desenvolvamos. Y ese amor es un amor muy particular, que lo hemos notado que viene de la fuente de todo amor, que es Dios, y que Él nos regala para nuestra bendición. Entonces, hoy día el apóstol, y como decía el domingo pasado, va a seguir con el tema del amor, porque da la impresión que se nos olvida o no lo tomamos muy en consideración este tema tan importante que basa prácticamente toda la enseñanza de la Escritura. El primer mandamiento, amar al Señor con todo nuestro corazón, y el segundo mandamiento, que es similar, amar a nuestro prójimo. Entonces, esa es una de las enseñanzas centrales de la Biblia, y el apóstol Juan va a seguir con esta enseñanza, y aquí tenemos ya rápidamente el versículo 13, donde colocamos toda nuestra atención para considerar lo que tenemos delante de nosotros. Versículo 13. En esto conocemos que permanecemos en Él y en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Entonces se entiende que el texto bíblico, hermano, está hablando a creyentes. Esa es una de las cosas bien importantes que hay que identificar, que siempre la palabra del Señor habla a los creyentes, habla a aquellos que hemos tenido una experiencia de fe a través de nuestro Señor Jesucristo, y nos dice acá, en esto conocemos que permanecemos en Él. O sea, no solamente, hermano, el creyente tiene un conocimiento intelectual o mental respecto de, podría ser la interpretación de la Escritura, sino que hay un conocimiento vivencial, hay una experiencia que tiene que haber en cada uno de nosotros respecto que Dios está en nosotros y que nosotros estamos en Él. Insisto, es muy importante esta permanencia de Dios en nosotros y de nosotros en el Señor, es que este conocimiento no es solamente mental o intelectual, sino es de vivencia, es algo práctico, es algo que se da a conocer en medio de cada uno de nosotros, en medio de nuestra experiencia.
Ya la Escritura nos ha dicho cómo se nota esta experiencia de permanencia en Él, por ejemplo, a través de la obediencia a la Escritura. Dice, y hemos leído y hemos aprendido en el 3:24, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Ahí hay algo práctico, algo, ¿no es cierto?, prácticamente visible para toda la congregación y para nosotros mismos. ¿Cómo sabemos que permanecemos en él? Cuando obedecemos a la palabra del Señor. Entonces, eso es práctico. También dice el versículo 12, dice, y si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Otro, ¿no es cierto?, conocimiento vivencial de esta permanencia es dado por el amor que se expresa hacia Dios y se expresa hacia nuestros hermanos. Y el otro tiene que ver con la doctrina. Dice el versículo 15 del capítulo 4, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Entonces, muy importante, esta primera partecita de este verso dice, en esto conocemos que permanecemos en él. No alguien diga, no, yo tengo un conocimiento acabado, de hecho estudié la Biblia. Está muy bien, pero ese conocimiento tiene que ser vivencial y tiene que ser práctico. Y ahí verdaderamente se va a notar que en realidad conocemos al Señor y también permanecemos en Él y Él en nosotros. Y además dice el texto bíblico en que nos ha dado de su Espíritu. ¿Ah? La permanencia en Dios se aprecia en cada una de nuestras vidas, en que en el momento de haber creído sinceramente en Él, en la obra de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en la cruz del Calvario, por llevar y por cargar nuestros pecados, en ese momento Él hace la donación de su Espíritu sobre nosotros, en cada creyente. Y esto es extraordinario, porque acá el Espíritu Santo empieza a ser morada en los creyentes. Bendito sea el nombre del Señor, hermano. Alabado sea Él para siempre. Él ha hecho morada en nosotros. Y como el Espíritu Santo ha hecho morada en nosotros, ya los afectos de la carne, los afectos de nuestro yo empiezan a quedar de lado. En otras palabras, el apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. O sea, el yo, el afecto de la carne, todas esas cosas que nos apegan a la tierra, empiezan a diluirse para que ya no vivamos nosotros, sino que Cristo viva en nosotros. Entonces, qué precioso lo que sucede. Hermano, en esto conocemos que permanecemos en Él y en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Gloria a Dios. Tenemos la impartición del Espíritu. ¿Ah? Alguien de pronto viene a la fe o al Evangelio y espera que quizás qué cosa le den, o en una iglesia local a mí podrían darme, no sé, un reconocimiento. Está bien. Tal vez llegan momentos que reconocemos o nos reconocen. Pero, hermanos, la mayor bendición es que Dios ha hecho morar su presencia en nosotros. Siempre hemos dicho, y es importante reconocer, hermanos, lo siguiente, que la presencia del Señor eminentemente se recibe por la fe. ¿Ah? Y ahí se nota la madurez del cristiano cuando por la fe está creyendo acerca de la presencia del Señor. Pero Él es tan bueno, hermano, porque de pronto esa dación, esa manifestación del Espíritu Santo la hace visible a nosotros. Y hoy día, por ejemplo, en medio de la alabanza, en medio de la adoración, había como un rocío en medio de esta congregación. ¿Ah? Porque el Señor es tan bueno que hace de pronto visible su presencia.
Y el que la aprovecha, gloria a Dios, y el que está creyendo, gloria a Dios, pero el Señor, ¿no es cierto?, ha dicho que Él nos ha dado de su Espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, en toda la iglesia, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Vamos al versículo 14 para ver también qué nos dice la palabra del Señor. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Y nosotros hemos visto. Mire, me estaba fijando que en el versículo 12 de este mismo capítulo dice: nadie ha visto jamás a Dios. Nadie ha visto jamás a Dios. Eso ya lo explicamos. Y obvio, porque Dios es espíritu, entonces Él es invisible, es imposible verlo. Nadie ha visto a Dios. Y ahora, acá en el versículo 14, el apóstol Juan dice: y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo. ¿Ah? Que el Padre ha enviado al Hijo. Bueno, el apóstol Juan, junto a los 12 apóstoles y todos los discípulos contemporáneos, ellos tuvieron la bendición de ver a Dios encarnado, al Hijo de Dios, el Cristo. Dice acá que el Padre ha enviado al Hijo. Entonces él dice: y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo. Qué tremendo, porque ellos tuvieron la bendición de ver a Dios mismo en medio de ellos. En ese tiempo ha enviado al Hijo. Insisto, no solamente lo vieron los 12, sino que lo vieron todas las personas cuando Él empezó a desarrollar su ministerio y antes de su ministerio. La Biblia no nos da los detalles de lo que pasó con el Señor antes de su ministerio, pero Él estaba ahí con la familia, Él se desarrollaba mientras crecía. Bueno, ellos lo vieron y también demás personas que estaban en aquel tiempo en esos lugares, por ejemplo, Nicodemo, que vio a Jesús y que dio testimonio que era el enviado de Dios. Entonces, eso es lo que está diciendo Juan. Nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Salvador del mundo. Qué bendito, qué grande, que el Padre ha enviado el Hijo, pero el Hijo no es cualquier Hijo. Es la segunda persona de la Trinidad de Dios, es Dios mismo que está en medio de los mortales, pero Él no es cualquier persona, es el Salvador del mundo, es el Salvador del mundo. Y este título, hermano, se aplica tanto a Dios, a la persona del Padre, dentro del seno de la Trinidad, a Dios el Padre, pero mayoritariamente se designa a la persona de nuestro Señor Jesucristo, el Salvador del mundo. Y el Salvador del mundo es capaz de salvar, hermano. Es capaz de salvar. La palabra del Señor dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos creer y ser salvos, solamente en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Ah? Hay un único Salvador. En ningún otro hay salvación. No hay otra persona, no hay un Salvador, no hay un ente, no hay un organismo supranacional, internacional, confederación de naciones que pueda salvar al mundo.
Así que no busquemos arreglo al mundo por cualquier entidad o por cualquier hombre poderoso que de pronto se levanta en la tierra, porque todos sucumben, todos se van, hermano. Los que quieren aferrarse a la vida y tienen mucho poder, de pronto son los que rápidamente se van, sobre todo dictadores, hermano. Se van, pero el único Salvador es nuestro Señor Jesucristo. Dice la Escritura, Él es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Entonces, hermanos, debemos de tener mucho cuidado con la doctrina del universalismo, que implica que yo tenga la vida que tenga, al final voy a ser salvo. No, porque Dios hace potencialmente salvable a todos los hombres. Pero hay una condición, mayormente a los que creen en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Los que no creen, por no creer, ya están condenados, hermano. Pero ellos tienen la opción, porque dice la palabra del Señor que nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. El Salvador del mundo. Entonces, ¿cuál es la voluntad del Señor? Que la gente se salve. Dice la Escritura, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Por qué la gente no se salva, hermano, entonces? Porque no ha creído en el Señor. Pero ¿cuál es el deseo de Dios, hermano? Él mandó al Salvador del mundo para que se salven, hermano. Entonces, la gente no se salva, no porque Dios no los quiera salvar, sino simplemente porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Qué bendito fue el momento cuando la llamada del Señor tocó vuestro corazón y hemos respondido por la iluminación del Espíritu Santo, hemos respondido al llamado de Dios, hermano. Debemos sentirnos privilegiados porque, como hemos visto en otra enseñanza, no teníamos mérito, no teníamos condición, no había nada favorable en nosotros. Pero el Señor, como Él mandó al Salvador, fuimos potencialmente alcanzados en la salvación hasta el momento en que creímos en el Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre de Dios. Qué maravilla, hermano. Entonces, con mayor razón debemos predicar el Evangelio, porque toda la gente está, ¿no es cierto?, bajo el manto del amor de Dios, pero obviamente que tienen que creer en Jesucristo, el Hijo de Dios, como el que llevó nuestros pecados. Vayamos, por favor, al versículo 15, donde nos va a hablar la palabra del Señor. Dice, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y volvemos, hermano, volvemos. Todo aquel, es decir, cualquiera, no hay excepción. La llamada es una llamada general, cualquiera, hermano. No importa la condición, no importan los estudios, no importa la nacionalidad, cualquiera. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Que confiese. El acto de confesión, hermano, es una confesión puntual en este caso. Confesar, decir lo mismo que Dios dice, este es mi hijo, esta es mi persona, Dios mismo en medio de ustedes. Que Jesús, el Hijo de Dios, reconocer y afirmar la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Usted sabe que mucha gente cree en Jesucristo. Hasta las religiones, hasta las sectas creen en la persona del Señor Jesucristo.
pero no creen en su deidad. Pregúntele usted a cualquiera de esta gente que anda predicando ahí en la calle o haciendo, ¿no es cierto?, proclamando la religión, pregúntele por Jesucristo. Ellos creen, pero no confiesan, no reconocen la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la Escritura dice, acá todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, y ahí viene de nuevo la bendición que hemos estado notando todo este rato, Dios permanece en él y él en Dios. Esa es, hermano, el enganche para estar en Dios y Dios en nosotros, que nosotros reconozcamos la deidad del Hijo de Dios, que le reconozcamos como es enviado de Dios. Y aquí el apóstol Pablo a los hermanos de Roma habla, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregado. De pronto nos hablaron del Señor Jesucristo y nuestra fe empezó a mirar como por una bruma, pero ya empezamos a mirar, hermano, hacia adelante. Y aquí el apóstol lo único que dice, doy gracias a Dios, que aunque estabais o erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Entonces, qué tremendo, hermano, creer en la deidad de nuestro Señor Jesucristo, y qué terribles consecuencias en negar la deidad de nuestro Señor Jesucristo, porque la persona sigue en pecado y sigue en el camino lejos del Señor. Versículo 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. De nuevo, nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Dios es amor. Hoy qué dulce han sido esta enseñanza cuando hemos visto de manera tan tangencial la enseñanza del amor de Dios. Hermanos amados, no sé si le ha pasado a usted, pero yo toda esta semana he andado como apapachado en la gracia del Señor. He andado como abrazado en el amor del Señor, porque de pronto queremos que Dios esté con un látigo, ¿no es cierto?, para el castigo, para la disciplina. Y el apóstol Juan, el apóstol del amor, cómo nos ha descubierto el tema del amor de Dios. Qué extraordinario cuando nos metemos al amor de Dios y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. ¿Usted ha creído en el amor de Dios que Él tiene para con nosotros? Dios es amor, y el que permanece en amor, o sea, como consecuencia del amor del Señor, viene a nosotros ese amor y permanecemos en ese amor, permanece en Dios y Dios en él. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora el versículo salta, el versículo siguiente, el 17, y nos dice: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. O sea, ya uno tiene una confianza, una seguridad total en el amor del Señor, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Para que tengamos confianza en el día del juicio. ¿Cuándo es el día del juicio? Bueno, la iglesia del Señor no va a juicio. Los que van a juicio son los que sus nombres no están escritos en el libro de la vida. Ellos van al juicio
del gran trono blanco. La iglesia del Señor va a un tribunal donde de alguna manera se va a medir nuestra actuación desde el momento que nosotros conocemos a nuestro Señor Jesucristo. Pero no es un tribunal de juicio, pero es un lugar donde se va a medir nuestro desarrollo, porque, hermanos, si somos tan bendecidos por el hecho de conocer al Señor, de alguna manera nos tienen que sacar a la pizarra. Y el Señor lo va a hacer, pero no para determinar una sentencia diferente a la que hoy día ya tenemos por el hecho de ser hijos del Señor, de ninguna manera, sino que va a ser un tribunal donde se van a entregar galardones. Pero el texto bíblico dice, para que tengamos confianza en el día del juicio. Es decir, como el amor de Dios se ha perfeccionado, porque el versículo 17 dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Es decir, cuando notamos que recibimos el amor del Señor y el amor de Dios que está en nosotros es dispensado de manera vertical hacia Dios y de manera horizontal hacia nuestros hermanos, cuando vayamos al tribunal de Cristo, ¿qué nos va a pasar? Vamos a tener confianza, hermano. ¿Por qué? Porque habremos hecho las cosas bien, hermano, como Dios las está demandando. ¿Ah? Estamos amando al Señor y estamos amando a nuestros hermanos. Por lo cual dice, para que tengamos confianza en el día del juicio. ¿Ah? Pues como Él es, como Él actúa, como Él hace, así somos nosotros en este mundo. ¿Somos como el Señor? Estamos en vía. Le estamos haciendo empeño. Amén. Estamos avanzando. Sí, debemos avanzar. Porque no vamos solos, hermano. Todas las demandas que Dios nos hace para que nosotros practiquemos, Él coloca de su espíritu para que sean realizables en nosotros. Los otros amores, todas las personas naturales, no creyentes, pueden realizar diferentes tipos de amores y hay clasificaciones, no tenemos tiempo para hablar de eso. Pero el amor ágape es un amor sobrenatural y como es sobrenatural y Dios lo está demandando a cada uno de nosotros, Él coloca de su espíritu para que nos resulte. Para que nos resulte. Tenemos que caminar por esa senda, porque esa es la voluntad del Señor. Entonces, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Y no esté la persona ahí como en la cuerda floja. ¡Uy, qué me irá a pasar! Hermano, partamos amando verticalmente al Señor y horizontalmente a todos nuestros hermanos. Y vamos a tener plena confianza en el día del juicio, pues así como Él es, así somos nosotros. Versículo 18, nos acercamos al versículo 18, y dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. En el amor no hay temor, toda la iglesia, sino que el perfecto amor echa fuera todo temor. Insisto, hermano, sentirse amado por el Señor, sentirse cobijado por el Señor, echa fuera todo temor, hermano. Que el mundo, ¿no es cierto?, oiga las noticias, ¿cómo nos meten temor, hermano? Y empiezan a hablar que allá se están inundando acá, que esto otro se está secando, que esto se está quemando y mire, y ya nos tienen, hermanos, así contra la pared. Hermano,
nosotros estamos en el regazo del amor del Señor. Estamos en el regazo del amor del Señor, y el amor del Señor, dice, el perfecto amor echa fuera el temor. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Eso no quita que cada uno tiene que hacer las cosas bien, normal, en fin, todo. Pero estamos en el amor del Señor que echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Que cada uno de nosotros ya estemos en la senda del amor. De tal manera que estemos siendo perfeccionados cada uno y cada uno avanzando en esa senda, que es el tema que el apóstol ha tenido todos estos domingos. Sigamos más adelante, tengo muchas cosas, pero obviamente miramos el tiempo y corre y corre y corre. Versículo 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Toda la iglesia. Esto tenemos que saberlo. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Hermano amado en el Señor, qué lindo escuchar cuando nosotros decimos, te amo, Señor, yo amo al Señor. Mi primer amor eres tú, cantamos años atrás. Mi primer amor eres tú. Está bien, está lindo eso. Pero amamos al Señor porque Él nos amó primero. No hay otra arista en este caso. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, hermano. Otros manuscritos dicen, nosotros amamos, o sea, habla del amor vertical y horizontal. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Y ahí empezó a derramar como esa llovizna que había en la adoración aquí, hermano, al principio del culto. Él hacía derramado el amor en nosotros. Pero lo hizo primeramente. Y ahí resulta que viene el amor que estamos retribuyendo al Señor. Bendito es el Señor. Él siempre toma la iniciativa. Nosotros no estamos ni ahí con el amor, este amor ágape que nos habla la palabra del Señor. Y el versículo 20, ya, y con el 21 para ir concluyendo, dice, si alguno dice, yo amo. Entonces aquí hay una hipótesis que el apóstol levanta de una persona que podría estar dentro de la congregación y dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Así de sencillo. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces, la prueba del amor a Dios, Dios dice, ok, tú dices que me ama, pero no me estás viendo, yo quiero que lo materialices. Y lo vas a materializar amando a mis hijos, amando a mi familia. Esa es la manera que tú vas a materializar el amor que me tienes. Es decir, acá ya en el versículo lo dice de esta manera. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces, hermano, acostumbrémonos a amar a nuestros hermanos. Difícil, pastor, no, que no tiene arreglo. Sí, el poder del Señor es grande para arreglar nuestras cosas, ¿no es cierto? Claro, es grande el Señor para ir puliéndonos, claro. Y todos los días el Maestro va cincelando nuestra vida. ¿Cómo dice que Él es el alfarero, y nosotros somos barro, así que de pronto tenemos muchas puntas, pero ahí está el alfarero trabajando y nos está puliendo. Así que, hermano, en el Señor hay esperanza, cada día hay esperanza que esta sea una realidad en nosotros. Y el versículo 21 dice, y nosotros tenemos este mandamiento.
Aquí el apóstol Juan hace algo bien interesante, porque todos nosotros ya entendemos que por el Espíritu del Señor ahora tenemos amor, este amor sobrenatural hacia Dios y hacia los hermanos. Pero ya después de decirnos toda esta enseñanza, dice, oye muchachos, ahora aprendan algo importante. Nosotros tenemos este mandamiento de Él. O sea, no solamente queda en una experiencia que Dios hace en nosotros, sino que ya es un mandamiento. O sea, ya Dios lo ha establecido y lo ordena que nosotros lo obedezcamos. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, como consecuencia, ame también a su hermano. Pregunto, ¿cuántos aman a Dios? ¿Cuántos aman a su hermano? Amén. Estamos en el camino. Estamos en el camino, estamos en la senda y esa es la perfecta voluntad de Dios. Experimentar este amor tan precioso, este amor ágape sobrenatural que el mundo afuera es imposible que lo tenga, hermano. Es imposible. Todas las otras clasificaciones de amor, el mundo los tiene, pero el amor ágape es el amor de Dios, el amor de entrega, el amor, ¿no es cierto?, de sacrificio que lo demostró Dios el Padre cuando entregó a nuestro Señor Jesucristo para redimirnos. Que Él sea pues muy bendecido en esta oportunidad, hermanos amados, y este es el camino. Esta es la fe, esta es la cristiandad que se nos muestra de manera muy sencilla, muy clara, en medio de la enseñanza de la palabra del Señor. Que debemos amarnos uno a otro y amar al Señor. Que Él nos bendiga grandemente. Entonces, hermano, ¿le gustaría conocer el amor de Dios? Claro, creo que ya lo estamos conociendo, porque el amor de Dios, ¿qué es lo que trae en nosotros? Trae seguridad. Cantamos en antaño, aunque el sol se llegase a oscurecer. ¿Y por qué ustedes se lo saben? Si esa me la sé yo nomás. ¿Cómo es? Aunque el sol... Confío en el Señor que no va a fallar. Usted se lo sabe, hermana. Es la mamá de Lalito. Muy bien. Que esa sea nuestra confianza. ¿Por qué? Porque el amor del Señor nos da seguridad, hermano. El amor de Dios trae seguridad inexplicable en la vida. Lo que le decíamos a la hermana Rosita Morelia. Uy, la enfermedad, claro, nos malogra, nos tiene mal y complicado, pero el amor del Señor nos tiene en la vida hasta cuando Él quiera, y la enfermedad, claro, podría ser un vehículo para irnos. Pero el amor de Dios, hermano, tiene otras consideraciones respecto a nuestra vida. Entonces, qué importante, hermano, sentirse amado por el Señor, porque nos da seguridades inexplicables en la vida. Ni el mejor seguro que usted tenga y que contrate y que le cueste caro, le va a dar más seguridad que el amor de Dios, hermano. Ni el mejor de los seguros. Ahora, ¿le gustaría amar como ama el Señor en el amor ágape? Y respondemos amén. Así queremos. Queremos, bueno, la primera condición es conocer al Señor Jesucristo, y creo que le hemos conocido, pero tenemos que avanzar. Tenemos que avanzar en ese camino, tenemos que avanzar en esa senda del amor hacia Dios y al amor a nuestros hermanos. Y en medio del amor entre nosotros, insisto, está la presencia de Dios. Ahí lo aprendimos también el domingo, está la presencia de Dios, hermano, en medio de nosotros, y la presencia de Dios es lo máximo que nos puede ocurrir. Que el Señor nos bendiga, denle un fuerte aplauso al Señor, gloria a Dios, gloria a Dios. Colóquese en pie. Colóquese en pie, ya me cortaron acá. O yo corté, eso sí, yo corté el tiempo.
El 16, vamos a decir, nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Gloria a Dios. Repita, Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. La presencia. Ahí está, en la comunión. Ahí está la presencia, en la comunión. ¿Ah? Podría ser como una llovizna, como una garúa, ¿no es cierto?, que empieza a caer en el amor hacia Dios y en el amor hacia nuestros hermanos. ¿Hay alguna palabra de gratitud al Señor? Ahora es el momento. Dios nuestro Padre Celestial, con cuánta gratitud te adoramos, te bendecimos en esta hora. Señor, porque tú insistes en esta enseñanza, pero tú insistes en ella porque es muy importante, porque es el ancla de la fe. Y aquí lo has mostrado bien tu palabra. Qué tremendo, qué maravilla, Señor. Qué maravilla es el amor tuyo. Mirá, y este capítulo va a resonar en nosotros. Mirá cuál amor nos ha dado el Padre, de que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Bendito Dios. Cuán grande amor tú has demostrado sobre nuestra vida, que nos hiciste potencialmente salvables aún estando en la densa oscuridad, estando lejos, estando independientes de ti, Señor. Nos hiciste salvables por el amor y nos empezaste a rodear y nos tuviste al lado nuestro un familiar que algo sabía de la fe y algo hablaba de Dios y de las cosas de Dios, y de repente la fe fue iluminada. Bendito eres Dios. Y de repente se abrió entre la bruma nuestra vista espiritual para ver a lo lejos a Jesucristo y creer en Él. ¡Qué maravilla! Gracias, nuestro Padre Celestial, gracias por tanta misericordia. Y como siempre te rogamos, si en esta hora de los que estamos congregados en esta reunión hay alguien que aún no experimenta sentirse amado por Dios y no experimenta ese amor sobrenatural hacia los demás, que pueda entender que creyendo en la persona del Salvador, en el amor de Dios que derramó en su Hijo Jesucristo para que Él fuera nuestro sustituto, para que Él viniese a dar su vida y ponerse en nuestro lugar a causa de nuestros pecados, si Él cree a ese mensaje, va a experimentar el gran amor de Dios. Bendito Dios para siempre. Que así suceda en más de alguien en esta oportunidad, de tal manera que el perfecto amor que llegue al corazón de esa persona que aún no conoce a Jesucristo, eche fuera todo temor. Eche fuera todo temor y pueda sentirse amado por Dios, amado en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, en medio de la soledad de la vida, en medio de la crisis de la vida, sentir el amor de Dios que excede todo conocimiento. Gracias, Señor, toca más de algún corazón en esta hora y a nosotros ayúdanos a seguir amando, Señor. Tan simple la enseñanza como poner todo lo que esté de nuestra parte, porque tú ya nos has dado la virtud de poder amar. Señor, ya tú nos has dado la virtud. Señor, que miremos a nuestros hermanos, a cada uno de nuestros hermanos como superiores a nosotros. De tal manera que vamos siempre a tratar de estar sirviéndole a ellos, de estar haciendo lo mejor, de tener este amor de entrega, como es el amor ágape. Estamos en el camino, es difícil, Señor, reconocemos, nos cuesta, pero Señor, tú has dado tu palabra y tu palabra es verdadera.
te adoramos, te bendecimos en esta mañana y siga trabajando en cada uno de nuestros corazones. Lo pedimos por Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios.